¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Natalie y les doy la bienvenida a mi nuevo canal que se llama ¿Y qué más? Y bueno, la idea de este canal es conversar con personas, ¿no? Por ahora estoy comenzando con algunos amigos, pero conversar con personas y que las personas me pueden ir contando algún conocimiento, algún tema interesante de una forma amena para que las personas que escuchen les puedan aprender, ¿no? Para donde todos podamos aprender también. Y de paso pasarla bien, ¿no? Y bueno, y en el caso de hoy, en el día de hoy, tengo a mi buen amigo Angelo Prado, que está acá con, está acá. Y hola Angelo, ¿qué tal? Ya. ¿Y qué tal? Ay, Angelo es mi buen amigo de toda la vida y Angelo es literato, es escritor y es muchas cosas más. Y ahorita, no, ahorita nos va a contar un poquito, primero Angelo, cuéntanos la parte aburrida, como dicen, ¿no? A ver, académicamente, ¿qué has estudiado? Sí, Ya. primero qué has estudiado, luego qué has trabajado. ¿Qué has estudiado? A ver, yo Ujú, estudié literatura, bueno, ante todo, buenos días con todos, gracias por la invitación. Bueno, yo ujú. estudié literatura en la Católica, en la PUC. Eh, no soy caviar, por si acaso, pero estudié en la PUC literatura hispánica Ujú. y después de estudiar en la PUC llevé algunos cursos de periodismo, también llevé algunos cursos de guión y hace poco he terminado una maestría en escritura de guión audiovisual en España. Esto creo que Ay, sería el resumen. Ah, bueno, y también estudié un poco de fotografía. Eso, ujú. básicamente. Y, y también estudiaste algo en Cuba, ¿qué era? ¿Cómo se llama? En Cuba estudié un taller de guión cinematográfico. Estuve ahí 2 semanas que parecieron un mes, porque fue bastante intenso, bastante interesante, bastante divertido, ¿no? Y aparte fue una buena experiencia porque fue como estar en ese país el país del que todo el mundo tiene alguna opinión a favor o en contra, Ujú, pero que poca gente realmente ha visto ahí, ¿no? ujú. Me dio la chance de poder verlo, ¿no? De poder conversar con gente que vive ahí, de comer ahí, ¿no? De caminar ahí, ¿no? Ujú. Y fue algo bastante complejo, por decirlo de alguna forma. Y estuviste justo en esta escuela que es bien conocida, la de los baños, ¿cómo se llama? Claro, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de los Baños, que es la escuela que fundó Gabriel García Márquez con otra gente, ¿no? Qué Y el emoción. siempre buen Gabriel García Márquez haciendo cosas para todo Latinoamérica. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué interesante! Qué... Sí, toda una historia ahí detrás. Oh, ya, bueno, ya entonces ya sabemos más o menos cuál ha sido tu trayectoria académica. Ahora cuéntanos en qué has estado trabajando, cuáles han sido o los trabajos más relevantes o, ¿no? Mm. A Ujú, ver, los trabajos más relevantes que he tenido, el primero fue que fui asistente de docencia en la PUC, justamente, del curso de Introducción a la Lengua y Literatura. Estuve ahí como 4 años, 5 años. Este, empecé chibolo a los 20, wow, 20 años. ujú, Y estuve ahí, como te digo, 4 años. Y fue una experiencia bastante interesante porque era la primera vez que me paraba frente a estudiantes, ¿no? A poder enseñarles, que era algo que no se me había pasado por la cabeza ujú, enseñar, pero claro, cuando ya estudias alguna carrera de humanidades, de alguna forma ya sabes que una de tus actividades laborales puede ser enseñar, ¿no? Muchas veces más por necesidad que una verdadera vocación. No estoy diciendo que no me haya gustado ujú. enseñar, de hecho, pues me pasa, pero como no, en ese tiempo justo se da esto del cambio, ¿no? De la SUNEDU, ¿no? Que para enseñar necesitabas maestría para crecer como profesor. Y en ese tiempo como que yo no tenía muy claro qué quería estudiar en un posgrado, ¿no? Tenía como que muchas cosas en mi cabeza dando vueltas, ¿no? Lo normal es que mucha de la gente que estudia literatura o lingüística o lo que sea, probablemente lo que hace es postular a una universidad extranjera si tiene la oportunidad, y si no, hace un posgrado
en la PUC o en San Marcos, en fin, en otra universidad. Pero en mi caso yo no estaba muy seguro de seguir la carrera académica. O sea, por un lado sí, pero por otro lado no. Entonces en esa indecisión dije, mejor todavía no lo hago. Este, y después de estar enseñando 4 años, estuve 4 años, también ¿no? enseñando, sí, estuve también enseñando en una escuela de arte, Ujú, cursos de literatura, ¿no? De escritura. Pero después entendí que necesitaba otra fuente de trabajo que me pagara más. Suena feo, pero es la verdad. ujú, Entonces pensé, ¿qué puedo hacer en qué otra cosa puedo trabajar que me permitiese ganar más? Pero que al mismo tiempo me guste, ¿no? O sea, que de alguna forma me llene, ¿no? Entonces pensé, bueno, soy bueno escribiendo, soy bueno leyendo, soy bueno investigando, soy bueno entrevistando gente, me gusta conversar con la gente. ¿Qué carrera podría o qué oficio podría ejercer? Y ahí surgió la idea del periodismo, ¿no? ujú. Entonces llevé un curso en la Bausate de redacción periodística y hice mis primeros pininos, por decirlo de alguna forma, en la guía de arte de Lima, Ujú, y ahí empecé a escribir pequeños reportajes, algunos perfiles, algunas crónicas, hasta que en el 2014, ya después de estar trabajando en esa escuela de arte que te mencioné, eh, decidí mandar mi CV cuando ya tenía cierta experiencia en el periodismo, ujú. mandé mi CV a Tutilimundi, Ajá, así por, por decenas y por cientos, ajá, y me respondieron de dos lugares, solamente me respondieron de dos lugares. ya. Uno de esos fue una revista y el otro fue lamula.p. Y en lamula.p me entrevistaron 2 veces. Recuerdo que me entrevistó 2 veces Jorge Frei Sancho, que es un poeta y un periodista, un buen poeta, dicho sea de paso. Y entonces lo que pasó fue que comencé ahí, comencé el 2014 y al principio lo que me habían dicho era que más me querían para hacer cosas de cultura, ¿no? Cultura, sí. Pero bueno, tú sabes que el periodismo es una De cosa todo. muy compleja y que tiene que ver de todo. O sea, empecé a hacer cosas políticas, empecé a hacer cosas de deporte incluso, Ujú, porque recuerdo que era el Mundial y que después vino una Copa América, ¿no? Entonces empecé a foguearme en varias cosas, ¿no? En deporte, política, sociedad, en fin, y cultura, ¿no? Obviamente. Y al principio me costó bastante porque el ritmo era como que muy rápido, porque era un trabajo diario, sí. ¿no? Pero poco a poco con el tiempo empecé a encontrarle la forma, encontrarle la onda y, y ya me quedé ahí hasta el 2007, así hasta el 2007, hasta septiembre del 2007, perdón, del 2017. Y para mí ha sido uno de los trabajos más hermosos que he tenido en mi vida, porque creo Mm, que si bien en la guía comencé y siempre le voy a estar muy agradecido a la guía y a su director, David, porque me dio la chance, puso una nota mía en portada. Fue la primera vez que una nota mía está en portada. Pero en la mula.p creo que de alguna forma fue mi universidad, ¿no? ujú, Periodística, porque ahí como que fortalecí mis actitudes, empecé a entrevistar a escritores, ¿no? ujú, Escritores nacionales, escritores extranjeros. Llegué a entrevistar a Cristina Rivera Garza de México, ujú, a, bueno, a un montón, ¿no? Ahorita no recuerdo todos. Por ujú. ejemplo, también entrevisté a una mexicana, Natalia Toledo, a Samantha Schibling de Argentina. Ah, qué chévere. Entonces, empecé un poco por fortalecerme, ¿no? Ujú, Y, y me gustó.
O sea, encontré de alguna forma en esos 3 años que estuve ahí, encontré o de alguna forma ratifiqué lo que ya sospechaba, ¿no? O lo que sospeché en el 2014, ¿no? Que el periodismo escrito se me da muy bien. Y en ese transcurso también descubrí que podía hacer otras cosas, como también podría hacer fotografía, que también podía hacer reportajes audiovisuales, ¿no? Ujú, Eh, y así fue, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia muy importante. Siempre ujú, lo voy a recordar, aparte porque hice grandes amistades que continúan hasta ahora, y me permitió un poco conocer cómo es el periodismo por dentro, porque la mayoría de personas conocemos el periodismo por fuera, es decir, escuchamos ujú, radio, leemos periódicos, leemos blogs, escuchamos podcasts, pero pocas personas tienen la ocasión de ver cómo es por dentro, ¿no? ujú, Y, y esto fue para mí muy revelador y de alguna forma también ¿cómo decirlo? Me, no sé si la palabra es inspirar, pero sí me impulsó a hacer otras cosas, ¿no? A poder pensar en qué cosas podría hacer yo ya fuera, ¿no? Que podrían ser relevantes, ¿no? Para crear contenido, para hacer periodismo, ¿no? Y bueno, pero también o sea, el 2017, cuando ya terminé ahí, después vino otro trabajo que fue en Fábrica de Ideas, que es una agencia de contenido ujú. y diseño. Entonces ahí también trabajé cosas periodísticas, ¿no? Hacer crónicas, hacer contenido multiplataforma, en fin, estrategias de comunicación, todas esas cosas. Ujú. Ah. Y después empecé a estudiar. Y trabajé y Ujú. estudié al mismo tiempo, lo cual es algo que no recomiendo a nadie que haga porque estudiar y trabajar es muy complicado, sobre todo si estudias a tiempo completo como yo lo hice y Sí. trabajas a tiempo completo como yo lo hice. Ujú, Pero cuando ya llegó el tiempo de hacer la tesis, que la tesis en una maestría de guión audiovisual es hacer un guión, ¿no? ujú, Y entonces tuve que terminar de trabajar ahí. Y ujú, bueno, después empecé a hacer prácticas que me requería el máster en yachai.com, que es justamente la empresa que está ligada con Lamula.p. Volví de alguna forma, pero ya para hacer otras cosas. Y también ha sido una experiencia interesante porque es reencontrarte con algunas personas con las que ya has trabajado antes, ¿no? Pero ya con una forma de confianza que ya es distinta, ¿no? Porque cuando en el 2014 yo tenía 27 años, ¿no? Y ahora tengo ujú, 34. Entonces, es otra cosa, ¿no? Es otra relación, ¿no? Pero igual es importante porque, por ejemplo, yo hoy puedo trabajar con personas que tienen 24 o 25, ¿no? ujú, Y el trabajar con personas que tienen 24 o 25, que es más o menos la edad en que yo me inicié en el periodismo, es bastante significativo, ¿no? Porque ahora yo soy el que tiene que ayudarlos, ¿no? ujú. Entonces es como que bien ¿cómo decirlo? Es bien bonito, es bien chévere, pues, Satisfactorio. ¿no? Satisfactorio, exacto, ¿no? Porque es como que transmitir eso que tú has aprendido, ¿no? Ujú, Que es de hecho se basó una forma de enseñanza, ¿no? Que es un poco volver a lo que empecé, ¿no? Cuando empecé a hacer jefe de práctica, ¿no? como que todo es circular en la vida, ¿no? Todo vuelve. El Todo mundo lo... da vueltas, Sí, ¿no? exacto, el mundo da vueltas, muchas Interesante. vueltas. Ah, y mira, lo que es, bueno, súper interesante todo lo que... Creo que lo que puedo entender es que es una persona que se ha mantenido muy, como una vez también me dijeron, que te gusta sentirte vivo. O sea, has estado bastante activo en muchas cosas, ¿no? Si encuentras algo que te gusta, tú vas y lo intentas, ¿no? Sí, creo que tengo Ujú, medio un complejo de explorador. ujú,
Creo que muchas veces me pongo a pensar de que cuando planeas mucho las cosas no funcionan, ¿no? Creo que en mi caso yo he tenido eso, que en algún momento he tenido esa tendencia a planificar como para ordenarme, Ujú, porque soy una persona un poco volada, muy distraída. ujú, Entonces siempre hay esta cosa de que tienes que ordenarte, ¿no? Para ujú. que no haya muchas sorpresas. Claro. Pero al mismo tiempo, creo que de alguna forma, en muchos aspectos, creo que mi vida ha sido un poco lo que has mencionado, ¿no? Siempre pasan cosas que nunca las esperé, o sea, que por mi cabeza no se habían pasado, que no las había pensado. Por ejemplo, ¿no? Yo nunca pensé en que podría escribir guiones de cine para empezar, ¿no? O sea, el cine siempre me gustó y Ujú, alguna vez se me pasó por la cabeza estudiar cine como director de cine, ujú, pero fue un momento nada más, pero nunca pensé que podía hacer esto que estoy haciendo hoy, ¿no? Que puedo escribir guiones, que puedo escribir poesía, que puedo escribir periodismo, ¿no? O sea, yo cuando terminé el colegio me encantaba leer y ujú. bueno, en ese tiempo, cuando te gusta leer y no estás muy seguro de lo que quieres estudiar, todo Ah, el mundo te decía, para estudia eso, derecho. sí, sí, derecho. Mira, para eso, antes, paréntesis, quiero preguntarte para que también escuchemos todos nuestros oyentes. Este, sí, ¿no? O sea, volviendo a, o sea, tú creo que tienes muchas vocaciones, todas relacionadas a escribir, ¿no? Y Exacto, esto es lo que creo que a la gente le interesa mucho porque es algo fuera de lo común en Lima, en nuestro país. O no, no es tanto fuera de lo común, pero pocas personas han decidido y han tenido la oportunidad y se han animado también de evocar si han tenido alguna vocación en ello, en empezar en esto, ¿no? Por eso yo te quería preguntar, al inicio, o sea, ¿qué fue lo que te motivó primero para escribir y por ende estudiar literatura, ¿no? Ahí de ya. repente puedes contar un poco lo de derecho. A ver, ¿cómo fue? Ujú, A ver, ¿cómo fue? Bueno, creo que antes de el escritor existió el lector, ¿no? Creo ujú, que toda vocación por ser un escritor o escritora ujú, empieza por ser un buen lector, ¿no? Y a mí desde pequeño siempre mi papá más que nada, siempre me inculcó la lectura. ujú, Recuerdo, por ejemplo, una vez que estaba viendo televisión y mi papá vino y me trajo un libro de Bryce Echenique, ¿no? Un mundo para Julius, y me dijo algo así como, deja de ver televisión, toma y lee, ¿no? Y fue un buen gesto porque me leí todo el libro completo. ujú, Ahí empecé a leer más, y siempre que había una feria, ¿no? Siempre me compraba, ¿no? Libros. Y también recuerdo que, por ejemplo, cuando hacía, hacía no sé, pues hacía tiempo en mi casa, cuando no tenía mucho que hacer, me ujú, ponía a leer, ¿no? Y la lectura siempre ha sido para mí muy importante. Creo que no tanto por lo que se dice, ¿no? Usualmente que es que la lectura te lleva a otros mundos. O sea, es cierto que la literatura te lleva a otros mundos, ujú, pero para mí la literatura, más que llevarme a otros mundos, lo que ha hecho es permitirme meterme más, ¿no? Es un poco como que conocer un poco más de la realidad. Creo que la literatura lo que hace es echar luz sobre ciertos aspectos de la realidad que no ves usualmente. Y ujú, para mí ha sido eso muy importante, ¿no? Creo que también tiene que ver con todo esto de que al tener un problema en el brazo, al tener que hacer terapia física, al tener que ver otras realidades, ¿no? Porque yo hacía terapia en San Juan de Dios, lo que es, o sea, es el trasladarte de tu lugar tranquilo en Jesús María, clase Mediero, ujú, a trasladarte a una clínica donde reciben pacientes de todo el Perú, de todas las clases, de todas las etnias. Entonces, para mí ese choque fue muy, muy fuerte, ¿no? Y el leer
me hizo, porque claro, lo que leía más que nada era literatura latinoamericana, literatura peruana, ¿no? Y lo que, y lo que me permitió de algún modo la lectura fue un poco darme herramientas para entender lo que estaba viendo y lo que estaba viviendo, ¿no? Y aparte porque la literatura, bueno, en general todo arte, creo que empieza por la insatisfacción, ¿no? O sea, quienes escriben, quienes hacen fotografía, quienes hacen cine, siempre tienen un poco de insatisfacción con su propia vida, ¿no? Creo que en mi caso eso me pasaba, ¿no? Tenía cierta insatisfacción porque tener un problema físico en este país no es fácil, ¿no? O sea, evidentemente yo era un privilegiado porque era de clase media, mis papás tenían cierta vida económica buena. Ajá. Igual siempre hay otros factores, ¿no? Que están, están ahí, ¿no? Y bueno, entonces creo que a partir de ser un buen lector, empecé un poco a pensar en la posibilidad de escribir, Ujú. pero creo que esa posibilidad empezó más que nada cuando ya estaba en la PUC, ¿no? Porque en ese momento, cuando ya empiezas a llevar algunos cursos, ¿no? Ujú. Empiezas a ver otras cosas, ¿no? Empiezas a conocer otras disciplinas. Y yo me di cuenta muy pronto que en la católica yo leía mucho, me gustaba leer mucho. De hecho, me gusta leer más que estudiar, lo cual es un problema en algunas ocasiones. Pero, pero me di cuenta muy rápido que me gustaba leer mucho literatura, más que otras cosas, ¿no? Ujú. Y que también me gustaba ver muchas películas. Ujú. Entonces dije, creo que lo mejor que podría hacer sería estudiar literatura, porque cuando leí pues el brochure te decían esto de que podías enseñar, que podías dedicarte a ser editor, investigador, ¿no? Académico. Y en ese momento como que no lo tenía muy claro. De hecho, pocas veces tengo claras las cosas. Pero en ese momento dije, pero estas opciones no se ven tan mal, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a probar. Para esto ya me había leído los brochures de sociología, me había leído los de ciencia política, de lingüística, de otras cosas, ¿no? Pero creo que con el que más empaticé fue con el de literatura y lingüística. Ujú. Y entonces decidí, bueno, me voy a cambiar. Y en el cuarto ciclo de estudios generales letras, cuando supuestamente la gente ya tiene decidido qué carrera Sí. estudiar, decidí cambiarme a literatura, lo cual fue un choque para mis papás, más para Ujú. mi viejo. Mm. Mi vieja no, mi vieja como que dijo, si es lo que quieres, dale, ¿no? Creo que mi madre ya sospechaba en el fondo que no tenía Te conoce. esa, ¿cómo decirlo? Ve. Esa, esa vena por estudiar leyes, ¿no? Que Mm. creo que como que no le convencía del todo. O sea, nunca me lo dijo, nunca me dijo, oye, pero ¿estás seguro de estudiar leyes o Ujú. derechos? No sé, nunca me lo dijo, pero creo que ella sola se dio cuenta, ¿no? Y, y creo que no, y creo que al final no ha sido una mala decisión, porque creo que, o sea, al principio, cuando recién egresé, claro, cuando recién egresas de una carrera de humanidades, no es que te van a llover los trabajos, ¿no? Mm. Pero si Ujú. algo he aprendido es que cuando tú estudias una carrera de humanidades tienes que moverte más rápido. O sea, no puedes esperar que termines tu carrera para empezar a trabajar. O sea, claro, eso puede ser válido para todas las carreras y de hecho lo es. Pero si estudias algo de humanidades, eso es por dos. Ajá. O sea, no puedes esperar hasta tu último, hasta el sexto año de estudios o el quinto año de estudios. Tienes Ujú. que empezar desde antes. Incluso si puedes empezar desde el segundo año, mejor, Ujú. porque son carreras que no es imposible que puedas vivir de lo que has estudiado, pero sí tienes que tener en cuenta que tienes que empezar más temprano, tienes que ganar experiencia más temprano y sobre todo tienes que tener la mente
abierta porque vas a tener que trabajar en muchas cosas. Eh, Ujú, no necesariamente es lo primero que dijiste, esto quiero hacer, ¿no? No vas a convertirte en el gran investigador de la noche a la mañana en una universidad, no vas a convertirte en el dueño de una editorial de la noche a la mañana, ujú, y así, ¿no? Entonces es una carrera que requiere mucho tiempo de trabajo. Y creo que de alguna forma, en mi caso, o sea, sí me costó, pero creo que no me costó horrores, porque yo, de alguna forma, la vida me entrenó para eso, porque cuando yo hacía terapia, para esto yo o sea, la primera vez que yo entré a la clínica, yo tuve 7 meses, o tenía 7 meses, ujú, y hice terapia todo el nido, toda la primaria, parte de la secundaria, ¿no? Entonces, en ujú, vacaciones incluso iba más, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que, y eso me dio una virtud que creo que hasta ahora la continúo teniendo, que es la disciplina, ¿no? O sea, es mm, como que, ya, tú quieres hacer esto, tienes que hacer esto. Paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Y tienes que ujú, hacerlo una, dos, tres veces, ¿no? Y mm, así, y así, y así. Entonces, no me es, no estoy diciendo que no me sea fácil, pero no es ujú, algo desconocido, ¿no? ujú, Entonces, cuando estudié esta carrera y me di cuenta de cómo eran las cosas, entendí que lo único que tenía que hacer era ser constante y ser perseverante, ¿no? O sea ujú, que los resultados no iban a ser inmediatos, como manejar tu brazo después de una operación no es inmediato, no lo es. ujú, Entonces, creo que ahí hubo como una metáfora, ¿no? Que lo que hice antes con mi cuerpo, ahora lo ujú, tenía que hacer en mi profesión, ¿no? ujú. Hasta Y filosófico, ¿no? Como dicen, lo que hagas, lo de afuera se refleja en lo de adentro, lo de afuera. Interesante. algo así, ¿no? Ujú, Y para esto, o sea, siempre he tenido como esta cosa muy de la disciplina, ¿no? De la ujú, perseverancia, ¿no? ujú, Entonces, cuando terminé de estudiar y me di cuenta que la vida académica no era tanto lo mío, pues decidí abrirme a otras cosas y descubrí otras cualidades, ¿no? Y ujú, ratifiqué lo que de alguna forma ya había, bueno, lo que ya sospechaba, lo que había decidido, que era que en lo que soy bueno, realmente bueno, es escribiendo. ajá, ajá. Y para eso, también, bueno, ahí en la edición va a ser Magi, va a presentar cositas. Acá creo que hay algo muy interesante que me interesa a mí, creo que a mucha gente le puede interesar, es que, bueno, tú has escrito 2 libros, ¿ya? Y, ¿cómo se llaman? Quisiera que nos cuentes cómo se llaman los 2 libros y cómo así, ¿qué te motivó a escribirlo? Ujú, Ahora, el primero es Estación, que se publicó en 2014 mm, por Lustra Editores, ujú, y es un primer texto, de alguna forma, que habla sobre viajes, ujú, habla sobre hay algunos textos un poco más filosóficos, como tú dices. ujú, Creo que fue un primer esbozo de lo que ya vendría después, ¿no? Fue como que de alguna forma ahí están los temas, ¿no? Que de alguna forma me interesan, ¿no? ujú, Y el estilo, creo que sobre todo, aunque, claro, siempre en cada libro que publicas, la misión es presentar algo distinto, por lo menos en mi caso, ¿no? O sea, a mí ujú, me gustan los escritores que no, que no se repiten, ¿no? Me gustan mucho esos escritores que en cada libro muestran algo distinto, ¿no? ujú, Eh, lo cual es difícil, pero no es imposible, ¿no? ujú, Creo que uno siempre tiene que desconfiar de las seguridades, ¿no? Creo que los artistas, en general, no solamente los escritores, los cineastas, fotógrafos, los diseñadores, los artistas plásticos, ujú, creo que su misión es ser exploradores, ¿no?
no contentarse con la seguridad de que hay, ya tengo esta técnica dominada, o entonces voy a seguir haciendo lo mismo. No, pues, ¿no? O sea, está bien que te puedas especializar en algo, pero esto no significa que vas a explorar otras cosas, ¿no? Y en Ujú, estación lo que hice básicamente fue tomar como punto de referencia mis viajes. Eh, Hay textos que hablan de diferentes viajes, ¿no? Viajes a Ayacucho, Piura, en fin. Y también hay una sección de textos unos poco más introspectivos, un poco más filosóficos, como te lo mencionaste. ujú. Pero, o sea, no es, o sea, si soy sincero, no es o sea, creo que ese texto lo pude haber escrito mejor, pero, pero, pero de ahí me acordé de algo que dijo, que creo que es este poeta chileno, no me acuerdo, Neruda ¿Neruda? creo que fue, sí, creo Ujú, que fue él, que dijo, ¿no? De que en realidad los verdaderos, o sea, el verdadero primer libro de un poeta no es el primero, sino el segundo. Porque en el primero tú sacas todo lo que tienes dentro, todo ujú, absolutamente, pero en el segundo es ya cuando ya, de alguna forma ya a- aterrizas un poco, tienes como una voz más propia y ujú. de alguna forma ya estás más sólido, creo, es el término, ¿no? Sí. Pero creo que sí, yo siento que en el primer texto, en Estación, fue como que algo así, como que sacas todo, ¿no? Sacas lo que has vivido en tus viajes, en tu vida personal, ¿no? Y fue eso, ¿no? Ujú. Y, o sea, Y aunque dijiste, tengo de qué escribir, porque supongo que mucha gente puede estar con la idea en la cabeza, pero yo me he dado cuenta que a veces las cosas, o sea, lo que separa una buena idea de solamente, no sé, de la realidad es solamente hacerlo, solamente animarte. Mucha gente tiene buenas ideas, mucha gente dice, ay, debería escribir, debería hacer eso, debería hacer esto, simplemente hacerlo, a ver qué sale, ¿no? sí, o sea, al final siempre el resultado nunca va a ser lo que tienes en la cabeza al 100%, Ujú, pero la idea es un poco que rompas ese miedo, ¿no? Que tú mm, mencionas. Y cuando salió publicado, creo que me sentí bien. ujú, No fue pues el libro más vendido, obviamente que no, porque los libros de poesía no son los más vendidos nunca. ujú, Pero sí creo que me dio cierta seguridad, ¿no? Cierta seguridad a mi vocación, a mi sentido de crear cosas, ¿no? mm, Creo que de alguna forma me invitó a seguir escribiendo, ¿no? ujú, Y mm, bueno, también paralelamente no solamente escribía poesía, sino también escribía otras cosas, ujú. ya cuentos, ¿no? De hecho, tú has leído algunas de estas primeras versiones, Sí, muy porque bien. para esto, los que nos están escuchando y viendo, Natalie Jara es una de mis primeras lectoras. Muchas de las cosas que he publicado, Natalie Jara las ha leído en borrador. Sí, 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 siempre, 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 Entonces, siempre. entonces Gracias, después de gracias. esa, de- después de esa invitación que fue Estación, Ujú, después estuve pensando mucho tiempo en que en algún momento de la... Bueno, yo siempre había pensado que en algún momento de mi vida iba a tener que escribir sobre lo que me pasó cuando nací, ¿no? Que este problema que tuve en el brazo, que el término médico es, que me parece que, en resumen, es simplemente que no tiene, que tienes una lesión en en la cabeza, que lo ujú, que hace es que simplemente no puedas tener el control al 100% de tu mano, ¿no? O de tu brazo. En mi ujú, caso fue el lado izquierdo y la idea básicamente es que, pues, tratamiento, por así decirlo, es hacer un montón de terapia y en algún momento cuando llegas a la pubertad te hacen una operación, te hacen una transferencia de tendones y luego sigues haciendo terapia, sigues haciendo ejercicio. De hecho, sigues haciendo ejercicio hasta el día que te mueras. Esto es básicamente. Es tu suerte y es tu maldición, por decirlo de... ujú, Entonces yo sabía que en algún momento de mi vida iba a tener que escribir sobre esto, ¿no?
Al principio, cuando yo le daba muchas vueltas a esto, yo pensé que iba a ser un texto de narrativa, ¿no? Ujú, Necesariamente un texto de ficción, podría haber sido un texto de no ficción. Pero personalmente a mí la autoficción no me gusta mucho y creo que ujú, es porque a mí siempre me ha gustado más que hablar, escuchar. ujú, A mí siempre me ha gustado que me cuenten una historia, siempre me ha gustado sentarme con una persona y simplemente escuchar lo que me tiene que decir, lo que sea. Puede ser un amigo o una persona extraña, o sea, me gusta escuchar a la gente, ¿no? Creo que hay muchas buenas cosas que puedes encontrar ahí, hay grandes historias que aparecen de pronto simplemente en una banca, en sí, un parque, uno viene nunca una deja persona, de aprender y de conocer claro, las viene una persona extraña que te habla, ¿no? Que está ahí sentada contigo en el parque y te empieza a hablar de su vida y ahí encuentras algo interesante, ¿no? mm, Y en mi sí. caso, a mí siempre me ha gustado no hablar de mí mismo, sino hablar de otras cosas, de otras personas. Claro, en los cuentos que escribías eran sobre, claro, otra, era otro, ¿no? Tenía que ver un poco contigo, pero era distinto. Ujú, Claro, o sea, la idea era un poco hablar de otras cosas, porque para mí personalmente la literatura, yo considero que la literatura no es para verte el ombligo. O sea, yo creo que mm, la literatura en mi forma de ser, en mi forma de escribir, tiene que ver con dar a conocer otras realidades, a otros personajes, a otras personas, porque es ahí donde de alguna forma tú reflejas tu sistema de pensamiento, tu ideología, si quieres, o tu forma de pensar, tu posición crítica frente al mundo, lo que sea. ujú, Entonces, yo creo que a través de esos personajes, a través de esas historias, yo puedo de alguna forma exponer lo que yo pienso, o sea, lo que yo reflexiono, o incluso las preguntas que yo mismo me hago y que hasta ahora no puedo responderme, ¿no? Y yo creo que para mí la ficción es el camino ideal, ¿no? ujú, En el caso de Mi pareja izquierda, que es el título del segundo libro, lo que quería hacer era, o sea, si bien quería contar un poco la experiencia que había vivido, no quería hacerla como una biografía poética, sino simplemente a partir de esta experiencia empezar a crear poemas que reflejaran qué significa haber tenido esa experiencia, ¿no? Como una reflexión sobre. ujú, Entonces lo escribí en un lapso de 3 años, más o menos, con ujú, idas y venidas, y, y creo que hasta ahora, creo que si me pongo así un poco en versión de crítico literario, creo que hasta ahora es lo que mejor he escrito. Creo que en ese libro está de alguna forma contenido, creo que lo mejor de mi poesía, creo que ahí está, ¿no? Eh, ujú, ah, Fue un texto que, bueno, fueron varios textos que de alguna forma, cada uno tiene una historia muy particular, ¿no? Recuerdo, hay un poema, por ejemplo, que habla sobre mi hermana, mm, falleció cuando estaba en el vientre de mi mamá, y recuerdo muy bien que ese poema, por ejemplo, lo escribí en 20 minutos, ¿no? Porque mm, era una cosa así muy, muy mm. Ya estaba fugaz, ahí, de ¿no? repente, ya estaba ahí solamente Posiblemente para... ya estaba ahí, había estado escribiendo Entrar. más cosas o Ujú, otras cosas. Te estaba contando que, bueno, ese texto de En mi pareja izquierda tiene varias como que historias detrás, ujú, ¿no? Y sí, uno de los poemas, por ejemplo, que escribí ahí, que publiqué ahí, ujú, cuenta un poco, es como un diálogo entre mi hermana y yo, pero yo no tengo hermana, mi hermana falleció. ujú, Si estuviera viva ahorita tendría 38 o 39. Y recuerdo muy bien que estaba en un paradero ujú, esperando ahí y de pronto veo una chica que posiblemente tiene, o sí, pues tenía 38, 39. Entonces en mi cabeza rápidamente hice una conexión ahí, ¿no? ujú, Entonces dije,
esta sería la edad que tendría hoy mi hermana, ¿no? Entonces, Ujú. el poema nació ahí, ¿no? Salió Y así. exacto, empezaron las palabras a fluir. Claro, para eso ya toda la semana anterior había estado escribiendo bastante, entonces estaba como que en entrenamiento, por decirlo, ¿no? Ujú, Entonces, lo único que hice fue llegar a mi casa y escribirlo, ¿no? Creo que ujú, lo escribí en 20 minutos, ¿no? ujú, Y, y es un poema que le tengo mucho cariño por obvias razones. ujú, Y así fue, ¿no? Y bueno, así ujú, hay otros textos, ¿no? Que ujú. es importante. Por ejemplo, bueno, Cherry aparte, o sea, ¿dónde se puede encontrar todavía el último libro de Mi Sí, Pareja Izquierda? ¿Todavía se puede encontrar? sí, ¿Dónde se puede encontrar? lo pueden encontrar en el Rey, El lo Virrey, pueden ok, el encontrar Virrey, acuérdense, en Comunitas. El título, Incomunicado. el título completo es En mi pared izquierda, Anatomía de un cuerpo lanzado a la batalla. Y fue publicado por Catavento Editores, ¿no? Ujú, ujú. Lo pueden encontrar ahí. El Virrey y Comunitas. Ujú, Si no lo encuentran ahí, me pueden mandar un mensaje de texto. ujú, ujú. Sí, está bien, está bien, está bien. Ya, te quería preguntar. Espérenme un ratito que se me cayó Ay, el... ay, ya, vaya, vaya. Ujú. Ya, Ah, dime. ya, ok, ya. Ah, bueno, tú que, eh, o sea, recapitulando todo lo que has dicho en el tema de la escritura, ¿no? Es que, o sea, muchas veces sale de las experiencias de las personas, pero es una mezcla entre las experiencias, la motivación que alguien ha tenido con el también el de pronto animarse, ¿no? El de pronto animarse a hacerlo. Y bueno, en tu caso ha sido, ha surgido más, bueno, de tu necesidad de hacerlo, de tus experiencias personales para poder empezar a escribir. Y Te te fuiste unos segundos, te has congelado. ¿no? Y Nati, como que pasan por tu Nati, cabeza, ¿sí? te congelaste un minuto. Ah, ya, ya. ¿Puedes Es, repetirlo, por favor? sí, sí. Mi teoría es de que las ideas, las nuevas ideas están ahí flotando en el aire, o no, bueno, aire, cosmos, energía, no sé cómo, creo que cada persona lo puede, están por ahí y a veces como que te visitan y se quedan un tiempo, pero si tú no les haces caso se van y por eso es que a veces me ha pasado y conozco gente que le ha pasado que de pronto me dicen, "Ah, yo tenía esa idea y esa persona lo ha hecho, ¿no? Y es como, no son visitantes, como las musas, de repente es verdad lo de las musas, te visitan y luego se van, no les haces caso, se van, ¿no? Sí, Quizás. es ser, sí, es posible. Ujú, Yo no creo mucho en inspiración, pero sí ujú, creo que uno tiene momentos especiales, ¿no? ujú, Que suceden y que de alguna forma te encuentras con más predisposición a escribir. Ahora, ujú, también creo que es importante, como dijo este escritor argentino Ricardo Piglia, que es importante aprender a escribir en los momentos que no te sientes predispuesto, en los momentos que te sientes mal, en los momentos que te sientes ujú, molesto, ya, porque ahí también pueden salir cosas interesantes, ¿no? Que después puedes corregir, editar, ¿no? ujú, Siempre es importante poco como que que tu escritura esté presente o esté conectada con tus emociones, ¿no? Porque al final el texto lo que tiene que transmitir no es solo ideas, sino también emociones, ujú. emocionar a tu lector o lectora. Ah, o sea, ¿tú qué consejo dirías si de pronto hay alguien que nos escucha que dice que siempre ha tenido el bichito de escribir o de repente de vez en cuando escribe pero nunca lo hace, o sea, no se anima, como no? ¿Tú Que qué? lo haga, ¿no? Ujú, Pero que no, o sea, y que ni siquiera piense en publicarlo, ¿no? O sea, no ujú, necesitas publicar algo para sentirte bien con lo que ujú, está escrito, ¿no? Simplemente lo haga, que simplemente escribes para ti misma o para ti ujú, mismo, ¿no? ujú, Mm, hay muchos escritores que
publicaron un libro en su vida y fue suficiente, ¿no? Y Mm, siguieron escribiendo durante el resto de sus vidas, ujú, no publicaron nada más, publicaron un solo libro, fue ujú, un librazo, y decidieron no publicar nada más, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, creo que si tú tienes el bicho de escribir y quieres hacerlo, hazlo, ¿no? O sea, no tienes que esperar el visto bueno de alguien, ni siquiera tienes que mostrarlo a otra persona, es simplemente tú mismo. Y además aquí creo que hay algo importante, ¿no? Yo creo que todo aquel que escribe, que tiene y que pasa un tiempo y sigue escribiendo, en algún punto tú mismo te vas a dar cuenta cuando un texto que has escrito tiene calidad o no tiene calidad. mm, Toda persona que escribe sabe que tiene experiencia escribiendo, sabe cuando un texto tiene calidad o no tiene calidad. ujú, Tener calidad no significa que es un texto que le va a gustar a todo el mundo. Eso es imposible. Pero ujú, sí puedes decir, este texto está bien escrito, este texto no le falta. ujú, Creo que toda persona que escribe, todo escritor, todo es escritora, lo sabe o debería saberlo. Porque si tú no mismo como escritor no eres capaz de diferenciar entre un texto que tiene calidad de otro que no tiene calidad, vas a estar en serios problemas. ajá. Ujú, como la capacidad autocrítica, ¿no? Que creo que todos más o Claro, menos la tenemos. capacidad de Mm, autocrítica, ¿no? De distanciarte un poco de tu texto, ¿no? Y de apagar este ego, soberbia que puede aparecer por ahí, ¿no? Siempre es importante aterrizar las cosas, sobre mm, todo cuando estás corrigiendo o editando. Cuando escribes, no, cuando escribes tú tienes que creértela, tienes que creer que lo que estás escribiendo es importante, que lo que estás escribiendo nadie más puede escribirlo, ¿no? Eso es lo ujú, que, cuando escribes, sí, cuando escribes tienes que convertirte en la mejor versión, ¿no? Eh, mm, tienes que creértela, ¿no? Tienes que ser un grande, ¿no? Tienes que creer que eres un grande, ¿no? Que esto que estás es- escribiendo es único, que nadie más puede hacerlo. Por más que no sea verdad, ¿no? Pero en ujú. ese momento, créetelo. Ya Es un cuando buen terminas ejercicio. de, ya Ujú. cuando terminas de escribir, ya vuelves a tu realidad y listo. Una buena terapia también, ¿no? Para todo. Y Ujú, aparte es como, tienes que verte, ¿no? O sea, yo creo que si tú te dedicas a una carrera artística, tienes que quererte, ¿no? En el sentido de que tienes que valorar lo que tú estás haciendo como creador, como ujú, actor, como cineasta, como fotógrafo, como plástico. ujú. Lo que tú haces es importante, ¿no? Porque si no fuera importante, lo harías, ¿no? Simplemente. Claro. Ujú, ujú. Por ahí, no sé, vi una frase que decía de que la gente tontamente piensa que el arte no es importante, pero imagínense qué hubiera sido de nosotros, qué sería de nosotros cada día sin el arte. El arte está en todas partes, ¿Qué no hubiera lo sido, vemos. ¿Qué? qué hubiera sido de nosotros si en pandemia no hubiéramos tenido música, no hubiéramos tenido Eso. cine, no hubiéramos tenido Ajá. libros, no hubiéramos tenido música, ¿no? Sí. Sea, creo que el arte está ahí, o sea, siempre ha estado ahí y de alguna forma es parte del conocimiento, ¿no? Es parte del conocimiento humano, es parte de la tecnología humana, o sea, no es algo que simplemente es accesorio, o sea, es Ujú, algo que ha crecido con la humanidad, con las revoluciones industriales, con las revoluciones del conocimiento, con las revoluciones políticas, con las revoluciones sociales, o sea, siempre hay una conexión ahí, ¿no? Entonces, que no lo veamos o que no seamos tan conscientes de eso es quizás porque nos hemos acostumbrado a que esté ahí, ¿no? O sea, ujú, la música siempre está ahí en una radio, ¿no? El cine siempre está ahí en los cines, en los teatros, ¿no? mm, Claro, cuando no puedes ir al cine, ya cambia la cosa. Mucha gente, ujú, por ejemplo, por estos días dice que vuelve a los cines y claro, pero tienes Netflix, tienes Amazon Prime, en fin, tienes varios streaming
pero las mismas personas te dicen, no, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ver una película en tu casa, en el Mm, televisor de tu casa, en tu sala, que estar en una mm, sala oscura, en, en mm. un- en una sala de cine con sonido Con la de cine, experiencia. ¿no? Y verla ahí, ¿no? O sea, es distinto, porque claro, o sea, el arte también tiene que ver con, o sea, no solamente con lo que creas, sino también con el espectador, ¿no? Con lo que, del Mm. emisor y el receptor, ¿no? O sea, No es un canal, nomás es algo. Ahí exacto, tengo que enchufar mi laptop. No le enchufé un ratito. no hay problema. Ya, todo bien. Sí, pues, o sea, como que no es solo de un canal, es una conexión. O sea, creo que el arte también nos ayuda a, o sea, es un medio a través del cual nos damos cuenta que no estamos solos, ¿no? Porque hay alguien que ha escrito eso para que tú lo leas. O sea, no para que tú Natalie igual lo lean, pero para que el universo lo lea, ¿no? O sea, hay una conexión, es un intento de conexión, ¿no? En este mundo hoy Claro, día. No, no hay claro, forma. por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en la clínica y tenía 10, 11, Ujú, me acuerdo que había una tómbola y estaba ahí con mi ah, mamá ujú. y me compré un ticket y me gané una colección de la poesía de Vallejo, ¿no? Ya. Entonces me llevé mis libritos a mi casa y cuando estaba en mi casa abrí el último, que es donde está España aparta de mí, cáliz. Ujú, Y uno de los poemas que leí, me acuerdo, fue este poema clásico, este poema muy conocido, ¿no? Que habla sobre matar a la muerte, ¿no? En que Vallejo dice, voluntarios por la vida, matar a la muerte, ¿no? Que ujú, es una frase muy fuerte, ¿no? Y es un poema hermoso, bellísimo, que habla sobre esta capacidad de lucha, ¿no? Este es un texto que fue escrito en un contexto complicado, la guerra civil española, ¿no? Que enfrentó pues a los fascistas contra los republicanos, los comunistas, los anarquistas, toda esta gente, ¿no? ujú. Y es un texto muy potente, muy épico, ¿no? Ujú, Y cuando yo lo leí, yo tenía 10, ¿no? Y cuando yo lo leí, yo sentí esa fuerza, ¿no? Yo sentí esa cosa muy de luchar, ¿no? De perseverar, ¿no? Porque esta frase de matar a la muerte es una frase muy fuerte, ¿no? Porque es como, ¿cómo sí. vas a matar a la muerte, ¿no? Es una cosa donde hay mucho de esta fe, ¿no? Fuerte en el poder de las personas, en la solidaridad, ¿no? En el amor de las personas, ¿no? Mm, ¿No? Que puede vencer incluso a la muerte, ¿no? ujú, Y eso a mí me generó mucha confianza, ¿no? Porque claro, yo era un chico de 10 años que tenía que enfrentarse a un problema físico durante mucho tiempo, entonces leer este poema para mí fue muy especial, es quizás uno de los momentos más especiales de mi vida y que siempre lo voy a recordar porque ese día como que yo sentí que este poeta me estaba hablando directamente a mí. Entonces creo que ahí, ahora que lo pienso, ¿no? Que ya tengo 34, creo que ahí fue ese momento en que de alguna forma la semilla de la poesía estuvo ahí presente ujú. y se insertó, ¿no? Pero creo que esa semilla como que despertó mucho tiempo después, ¿no? Y que se fue alimentando como que en silencio, ¿no? Como este bambú, ¿no? Que tú sabes que el bambú echa raíces durante 7 años, ¿no? Y al año séptimo el bambú crece, ¿no? Mm, Crece 6 metros, ¿no? 7 metros, ¿no? ujú, Entonces creo que en mi caso pasó algo parecido, ¿no? O sea, yo no quería ser poeta en principio, yo quería escribir novelas y esas cosas, ujú, pero conforme pasó el tiempo, esa vertiente poética fue echando raíces y más raíces hasta que ujú, un día simplemente salió, ¿no? ujú. Y,
y bueno, y nunca más se fue. Y otra consulta, si de pronto alguien, bueno, puede que a mucha gente no le guste leer o de repente está miedoso, no tiene, no sé, no tiene mucha idea con qué libro puede empezar a leer. ¿Tú qué libro o qué dos libros así recomendarías a alguien que quiere así darle una oportunidad a la lectura? Pero que no sean, ah, o sea, alguien que recién está queriendo buscar su amor por la lectura. Ujú. Yo creo que O más sea, que no recomendar, Ulises, pues, no Ulises de Gilligan. no, Ajá. Ulises no. Yo creo que más que recomendarle dos títulos precisos, yo Ujú, creo que lo primero que les recomendaría era que piensen que la lectura tiene que ver con lo que a ti te gusta, ¿no? Si a ti te mm, gusta el fútbol, lee cosas de fútbol. Si a ti te mm, gusta, no sé, pues ujú, la religión, lee cosas sobre religión. Si a ti te gusta el tenis, lee cosas sobre el tenis. mm, Pero, pero piensa también que no hay ningún tema del que no se pueda escribir y sobre todo del que no se pueda escribir bien. Por ejemplo, si mm, te gusta el fútbol, hay muchos libros sobre perfiles de jugadores mm. o Interesante. perfiles de equipos de fútbol, ¿no? Lo Ujú, que hace Juan Villoro, por decir, ¿no? mm, Que tiene textos, crónicas que hablan sobre fútbol, ¿no? ujú, Entonces, no hay- creo que un punto importante es un poco desacralizar la lectura, ¿no? O sea, la mm, lectura no tiene que ver solamente con cosas súper difíciles, súper ujú. complicadas, súper académicas, ¿no? Tiene que ver con cosas Yo que leo de nos pasan todo. el día a día. Claro, pues, o sea, Sí, sí. son cosas excluyentes, ¿no? O sea, yo puedo Mm, leer a las 10 de la mañana Harry Potter y a las 10 de la noche puedo leer El Ulises de Joyce. mm, Ninguna ujú, cosa ujú, excluye a la otra, ¿no? Entonces ujú, yo les recomendaría eso, ¿no? Que empiecen en la lectura como una extensión de sus gustos, ¿no? mm, Si a ti te gusta, no sé, pues la jardinería, pues lee libros sobre jardinería. ujú, Lee libros sobre, no sé, pues crónicas sobre jardinería o crónicas sobre jardineros. Si a ujú, ti te gusta o has tenido alguna experiencia con la medicina, pues lee cosas sobre la medicina, ¿no? ujú, Lee crónicas hay libros de médicos, ¿no? Que cuentan como su experiencia, ¿no? Si a ti te gusta el fútbol, puedes leer la biografía de algún jugador de fútbol, porque hay biografías por ejemplo, la de Diego Armando Maradona, Maradona. ¿no? Este, o por ejemplo, si a ti te gustan los perfiles, ¿no? Por ejemplo, estos textos que lo que hacen es contar aspectos interesantes de la vida de una persona, también, ¿no? Hay perfiles sobre boxeadores, ¿no? Perfiles sobre Muhammad Ali, sobre músicos, ¿no? Sí, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que busquen libros que de alguna forma los lleven Reflejo. a conocer y a profundizar esos gustos que ustedes tienen, ¿no? Y Ujú, luego ya cuando hayas leído muchas cosas de esos aspectos de tu vida que te gustan, sobre el fútbol, sobre el boxeo, sobre jardinería, en fin, de lo que sea, ujú. cuando ya hayas tenido varias lecturas ahí, explores otras cosas, ¿no? La ficción. Ujú. Claro, explores otras cosas, ¿no? Escuché, yo por ahí estaba tratando de buscar quién lo dijo. Yo en vivo hace tiempo había visto una frase, una cita, creo que era Robert Heinlein, no sé, que decía de que la ficción es como género, que es impresionante, que es lo más hermoso, bueno, según esa persona, ¿no? Que es lo más hermoso del mundo porque, o sea, porque se basa en el postulado de que todo puede cambiar, de que la vida puede cambiar, de que el mundo puede cambiar. Y esa persona no encontraba algo más, una idea más impresionante que esa, que las cosas pueden cambiar, ¿no? Claro, sí, de hecho que la ficción nos puede, o sea, yo siempre estoy en contra de usar la ficción como pedagogía, pero a pesar de eso, creo que la ficción sí nos enseña, no porque sea su misión esencial ser pedagógica, Ujú, sino porque la ficción lo que hace es retratar
personas, ¿no? Retratar contextos, retratar épocas, ¿no? Y a Ujú, través de ese retrato, tú reflexionas, ujú, tú te haces preguntas, te preguntas sobre tu propia vida, ¿no? Sobre lo que pasa en tu país, sobre lo que pasa en tu comunidad, sobre lo que pasa en tu casa, con tu familia, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, una novela sobre sagas familiares, ¿no? ujú, O una novela romántica, uno se pregunta, ¿no? Por su propia vida, ¿no? Cuando uno lee, no sé, pues el amor en los tiempos de el cólera, ¿no? ujú, Esta historia fascinante, pues, de este personaje que vivió enamorado décadas de una misma persona, pero mm, que al mismo tiempo tuvo aventuras con otras personas. ujú, Entonces, tú te puedes pensar, tú puedes reflexionar sobre tu propia vida, tú puedes decir, oye, sí, pues esta es una novela romántica y todo, y hay un poco de fantasía, en fin, lo que quieras, pero tú también te puedes poner a pensar cuántas veces me he enamorado, o si yo también me he enamorado de una persona de una manera tan fuerte, tan poderosa, que me ha costado dejar a esta persona o dejar de pensar en esa persona, ¿no? sí, Entonces, de alguna forma tú te sientes identificado y no te sientes solo, que esa es otra cosa importante, ¿no? Yo creo que cuando uno lee ficción, se ujú, siente de alguna forma comprendido, ¿no? Siente mm, que, que eso que de repente tú has vivido y que no se lo has contado a ninguna persona, ujú, otro escritor o un escritor ha escrito sobre una historia parecida a eso que tú has vivido. Y cuando tú te metes en la vida de esos personajes, de una forma te identificas con esas sensaciones que expresan los personajes, ¿no? Y creo que eso es importante porque es una forma de educarte, ¿no? De un poco de reconocerte, ¿no? De pensar un poco de que, oye, no soy la única persona que le pasa esto, ¿no? No soy un bicho raro porque no sé, pues porque terminé con una chica hace 5 años y sigo pensando en esa chica hace 5 años. O sea, no ujú, es que quiera volver con esta chica, pero sigue estando ahí. ¿Por qué será? Por qué no puedo sacarla? Entonces, tú lees una novela romántica buena como esta de García Márquez y te das cuenta un poco de cómo son esos procesos. Compartes ese proceso, ¿no? Que tú has pasado, ¿no? sí, Y, y para mí esta es una de las mejores cosas que tiene la literatura y también el cine, ¿no? Si queremos hablar de otras cosas, ¿no? Porque creo ujú, que eso también es importante y hay que decirlo, ¿no? O sea, la lectura no es la única fuente de conocimiento, de información, ¿no? Uno puede aprender mucho viendo documentales, uno puede sí, aprender viendo mucho, escuchando ujú, música, ¿no? ujú, de varias formas. Creo que la lectura no es el único, no es la única forma, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que siempre tiene esta cosa elitista, ¿no? De creer que la lectura o la literatura es lo máximo, que está por sobre todas las cosas. Yo Mm, no lo veo así, ¿no? O sea, para mí escribir es súper importante, es una de las cosas, es una de las mejores cosas que he aprendido en mi vida. Pero al mismo tiempo sé que si yo no fuera un gran cinéfilo, si yo no fuera una persona que le gusta escuchar música, que siempre tiene que escuchar música, ujú, si yo no me hubiera alimentado de otras cosas, ¿no? De otras artes, yo no sería el escritor que soy, ¿no? O ujú, sea, porque ni el periodista que soy, porque tú tienes que alimentarte de otras cosas, ¿no? ujú, Esta periodista argentina que se llama Leila Guerreiro cuenta, pues, ¿no? De que ella, como periodista, no solamente lee cosas sobre periodismo, ¿no? Sino que también se pone a ver películas, se pone a ver documentales, se va a ver una pintura, en fin, ve ujú, fotografías. Porque claro, o sea, tienes que alimentarte de otras cosas, ¿no? No puedes simplemente solo leer, ¿no? O solo ujú. ver películas, ¿no? Haz otras cosas, ¿no? Hay muchas expresiones artísticas de las que puedes aprender, de las que puedes beber, ¿no? Mm, ah, ya.
Sí, sí, ¿no? Sí, hay muchas, hay que vivir en muchas direcciones, como dicen. Ujú. Por ahí también, en el tema de la lectura, que ahí, yo por ahí leí, había ¿cómo se llama? Una investigación, un estudio que habían hecho, de que decía de que entre la gente que le gusta leer, ¿no? ¿No? Solamente en la lectura, entre la gente que le gusta leer, a las personas que, no, que solamente leían temas académicos o de ciencias, sí, creo que sí, había una investigación de Estados Unidos, creo, que decía que si te gusta leer, pero solamente solamente lees investigaciones científicas, Ujú. papers, cosas así, tienes carencia de empatía. Ah, man, Ajá. ya, Sí, alucina. eso. Ajá. Sí. Y que, bueno, yo mi vida personal sí lo he comprobado. Cuando veo que gente, que la gente como que solamente ve cosas, ve estudios, ahí sí cierta, ¿no? Cierta, bueno, y se conectar, claro, de repente se conectan más con esas cosas que con otros seres humanos, no lo sé, Puede pero ser, es posible, ¿no? ujú, Sí, por eso siempre es bueno no solamente leer cosas de tu trabajo, o no solamente enfocarte en cosas de tu trabajo, ¿no? O sea, no mm, necesariamente con la lectura, sino también, no solo tienes que trabajar, sino también tienes que hacer otras cosas, ¿no? No sé, pues claro. si te gusta bailar, pues métete a un curso de baile, si te gusta pintar, pues métete a un curso Ujú, de pintura, ¿no? O sea, trata un poco de salir de todo este esquema de trabajo, ¿no? O sea, incluso hoy en día, con la pandemia, hay como todo un boom, ¿no? De cursos online, ¿no? Vía Zoom, ¿no? De baile, mm, de deportes, ¿no? De artes marciales, en fin, de pintura, en fin, de lo que sea, ¿no? ujú, Que claro, ¿no? O sea, siempre es bueno eh, crear, o sea, hacer otras cosas, ¿no? O sea, no todo en la vida es trabajo, ¿no? Lo ujú, cual también es un privilegio, ¿no? Porque claro, si también. tú tienes que trabajar 12 horas al día, Ujú, es bien difícil de que puedas llevar nuestros cursos, ¿no? sí. Pero, y por eso siempre hay que pensar un poco en cambiar las cosas, ¿no? Creo que también son otras de las cosas que el arte te puede enseñar, ¿no? Que hay realidades que hay que cambiar, ¿no? Te puede, de alguna forma, dar recordarte un poco el sentido de colectividad, ¿no? De que Ujú, la vida que tú tienes, la vida cómoda que tú puedes tener, otros no la tienen, ¿no? Y ujú. hay que hacer, y que hay que hacer algo al respecto. Sí, te enseña otras realidades, ¿no? Tanto económicas como de países. Yo me acuerdo, o sea, en general, ¿no? Como que hay otra forma de ver la vida. Yo recuerdo que, pues, a todos acá en Latinoamérica nos encanta García Márquez porque prácticamente cuenta cosas que la gente piensa, pues, no acá, en esta región del mundo, ¿no? Sí, claro, se, Pero, se sí, dice, ¿no? ujú, Que pero cuenta, que siente. que siente, o sea, sí, cuenta cosas que pasan o que pueden pasar, que es normal que pasen. Pero yo recuerdo que estando allá en Asia, con mi amigo vietnamita me decía que había leído varias novelas de García Márquez, me dice, oye, pero es pura ficción, no entendía. Le dije, no es ficción, le dije, todo eso pasa, le dije, todo eso pasa. Y me dice, ¿qué? Pero la gente, no sé, la gente se fuga con sus amores, cosas así. Le digo, sí, sí, es que es otra forma de pensar. Allá la gente es bien pasional y sí, o sea, todo lo que lees en el libro de Cien años de soledad o en el otro, sí, sí, la gente, o sea, si no ha pasado, es posible que pase y cualquier latino puede que tome ese tipo de decisiones que se describen ahí. Y allá se quedaban sorprendidos, ¿no? De que en serio, es que sí, o sea, uh-huh, Sí, y tenemos una forma particular de sentir las cosas. uh-huh. Sí, sí, Mary. sí, sí, sí. Bueno, querido Ángelo, para ir cerrando con nuestro tema muy interesante de, de escribir, cómo es escribir acá. Bueno, más ha sido desde tu experiencia, pero también nos has contado cosas bien que se dan, ¿no? En esta sociedad. O sea, ¿qué último mensaje te gustaría dar hacia a la gente que no sabe mucho de este mundo ¿no? Que de repente se dedica a las ciencias, quizás, y no lee o no está muy cercano al arte en cuanto a lectura, en cuanto a escribir, ¿no? O sea, ¿tú qué podrías decirles para animarlos, aunque sea que se pongan, que les den un chance a un librito por ahí que sea de ficción y no solo temas académicos? ¿Qué puede ser? Uh -huh. Ah, bueno,
Lo primero que les diría es de que piensen de que detrás de toda disciplina científica o social o lo que sea, hay personas y estas personas tienen historias. O sea, tú puedes ser el científico más renombrado del mundo, Ujú, puedes pasar horas en tu laboratorio, pero esta persona cuando deja el laboratorio es otra persona. O sea, todos tenemos diferentes vidas, ¿no? Creo que era García Márquez el que decía, ¿no? Que todos tenemos tres vidas, ¿no? La vida pública, la vida personal y la vida secreta, ¿no? Y creo que la ficción justamente nos habla de esas vidas secretas, ¿no? De esas vidas que pueden ser las vidas de nuestros tíos, las pueden ser de nuestros amigos, de nuestros papás, ¿no? Tú has mencionado a García Márquez, ¿no? Bueno, El amor en los tiempos del cólera, fue una novela en la que él quería un poco, no sé si la palabra es darle gracias o quería de alguna forma reflejar la historia de su papá, la historia ujú. de amor de su papá. Ah, interesante, no sabía. Y, y yo creo que eso es la clave para conectar, ¿no? O sea, yo les diría eso, ¿no? Que la ficción no es un mundo ajeno a ellos mismos, ¿no? De que no hay Ujú, tema, ni habrá tema del que no se puede escribir, no solamente en libros de ficción, sino en libros de no ficción que pueden estar muy bien escritos, ¿no? ujú, Que incluso les pueden servir a ellos mismos, ¿no? Para generar más ideas, ¿no? ujú. Creo que si algo les puede invitar a leer es justamente lo que menciono, ¿no? De que la ficción es una forma de conocer a otras personas, ¿no? De poder meterte en este mundo que quizás no ves, incluso no lo ves, así converses con tus papás, así converses con tus amigos, con quienes sean. Hay muchas cosas que no te van a contar, ¿no? Mm, Hay muchas cosas que no te van a compartir. No porque no te quieran o no porque no tengan confianza en ti, sino porque simplemente son cosas muy íntimas, ¿no? ujú. Pero creo que justamente los libros de ficción hablan de esas cosas, ¿no? Hablan de esas cosas que, que no se cuentan en una Ah, mesa, que no se cuentan en un café, ¿no? Que se guardan, ¿no? Y creo que la ficción justamente te puede ayudar un poco a conocer a este gran pueblo que somos los seres humanos. muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí a todo, sí a todo. Bueno, entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Otro día te podremos molestar con otro tema, quizás. Sí, claro. Sí. Muchas gracias. Voy a ir cortando y de ahí nos quedamos, pero voy a ir cortando. Ya. A ver, Chao. pues, chao, chao, chao. Nos vemos en el próximo episodio.